buenos días, hermanos, y bienvenidos a este culto de la Iglesia El Camino de la Fe. Nos sentimos muy afortunados porque realmente es una bendición poder participar en esto que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en estas transmisiones. Y queremos agradecerle también porque los días sábados, a partir de las 7 de la tarde, usted nos acompaña en este paréntesis del estudio sobre la profecía del libro de Daniel. Gracias y le invitamos a continuar en esta riqueza de las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy vamos a dar principio a este culto dominical con una lectura que está precisamente en Apocalipsis capítulo 22. Y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que en el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos les servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre del sol, porque el Señor Dios lo alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios por esta magnífica palabra. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos una gran bendición en nuestra vida porque somos fortalecidos,
somos ayudados de parte de Él. Y este día vamos a desbordar nuestro corazón y nuestra alma delante de aquel que nos ha hecho tanto bien. Y cómo no decir que nos alegramos ante la luz maravillosa, porque predicamos la palabra y la predicamos con grande expectación, porque sabemos que cualquiera que cree en Él será salvo. Y gracias a Dios, porque esta palabra también hace que nuestra fe sea más enriquecedora. Y cómo no, porque esta fe trae promesas verdaderas, promesas gloriosas, como el arrebatamiento de la iglesia, que un día Cristo Jesús en las nubes vendrá pronto por la iglesia. ¿Y por qué no cantar a nuestra majestad? Que un día la iglesia estará vestida de esas vestiduras blancas resplandecientes y caminará por ese mar de cristal, por esos ríos maravillosos que la Escritura menciona. Y este día usted y yo vamos a llenarnos de esa riqueza de la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cantemos con todo nuestro corazón. Hay un mensaje de amor para un mundo mejor, donde no habrá más dolor, junto a nuestro Salvador. Él nos dejó una misión, vamos hoy a predicar. Muchos precisan saber de Jesús, brillemos con su luz, vamos a anunciar, pronto en las nubes vendrá, vamos juntos a proclamar a Jesús, su palabra se cumplirá, vamos a anunciar, pronto en las nubes vendrá. Vamos juntos a proclamar a Jesús, su palabra se cumplirá, pronto en las nubes vendrá. Él nos envió a predicar a todo niño también, la salvación anunciar, pues el fin ya cerca está. Es el mensaje de amor, llevemos sin demorar. Muchos precisan saber de Jesús, brillemos con su luz, vamos a anunciar, pronto en las nubes vendrá, vamos juntos a proclamar a Jesús, su palabra se cumplirá, vamos a anunciar, pronto en las nubes vendrá, vamos juntos a proclamar a Jesús, su palabra se cumplirá, pronto en las nubes vendrá. Anoche tuve un sueño sin igual. Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños canciones sin cesar. En tanto se escuchaba allí
un tema angelical. En tanto se escuchaba allí un tema angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Y luego mi sueño cambió y en la quietud tornó. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol veló su luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. La ciudad santa junto al sereno mar, sus calles brillan cual cristal, sus puertas perlas son, y quien deseaba en ella entrar, la dicha hallaba allí. Estrellas, luna y astro rey perdieron su fulgor. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta
cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Majestad, gloria a su majestad. Dada a Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino y autoridad. Desde su trono fluye amor, amor eternal. Exaltar y adorar al nombre de Cristo. Exaltar y adorar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad al nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey. Sí, nuestro Rey.
damos gracias, ¿cómo no? Porque realmente nos sentimos felices cuando alabamos y glorificamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este día, nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, va a compartir el tema sobre la defensa de la fe en la carta de Judas. Así que esperamos que sea de grande bendición para nuestras vidas y dejamos este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede y gracias a Dios porque usted nos regala su compañía, que iniciamos una nueva carta que esperamos sea una bendición, que es la carta de Judas. Muy bien, pues entonces entramos a esta carta. Voy a leer los primeros 4 versículos que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común fe, la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes había estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios sin disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y por supuesto negando a nuestro Señor Jesucristo. En su introducción, es muy discreto en su presentación. Da solo 2 datos. Dice que era siervo de Jesucristo y que era hermano de Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El mismo que se llamaba Santiago, pero había tantos Santiagos. Entonces este Judas, que no era por supuesto el otro Judas apóstol, era al parecer hermano del mismo que escribió la carta de Santiago, que este era hermano del Señor, que luego llegó después de que Jesús resucitó. Dice Pablo que después de aparecer a más de 500 hermanos, se le apareció a Santiago, que eran incrédulos. Juan 7 lo dice, que sus hermanos no creían en él, su familia no creía en él. De tal manera, sin embargo, cuando Jesús resucita, después de aparecérsele a 500, se le aparece a Santiago. Yo no sé qué hablaría, pero a partir de ahí encuentra usted que toda la parentela llegaron a ser creyentes muy importantes. Le creyeron al Señor Jesús como Salvador y Dios. Y este Santiago llegó a ser un líder importante, muy importante, y pastor de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, dejemos a Santiago, el pastor de Jerusalén, y volvamos a Judas. Él habla de que es un asunto muy urgente el que va a plantear. Por lo tanto, pues entremos a la carta de Judas, a la carta urgente. Y mire lo que dice en el verso 1. Y es más, yo le pido que disfrute cómo es que escribe a los creyentes en Cristo Jesús. Los llamados nos dice, luego nos agrega que somos santificados en Dios Padre. Y por último, guardados en Jesucristo. Y mire qué bonito, qué detalle, llamados. Somos llamados, hermanos, les escribo a los llamados. ¿Qué quiere decir eso de llamados, Judas? Eso de santificado y eso de guardados en Jesucristo. En griego este pasaje específico, mire, significa los que han sido invitados, los que han sido mencionados. Por lo que este versículo podríamos leerlo de esta manera. Déjeme hacerle un arreglo y leerlo de esta manera, a ver qué le parece. Es como si Judas nos estuviera diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, escribo a ustedes, hermanos, a quien Dios ha invitado a su reino.
¡Qué detallazo! Y a quienes allá en la eternidad Dios los mencionó a ustedes por su nombre. Porque la Escritura enseña que desde la eternidad fuimos conocidos de Dios y fuimos mencionados por nuestro nombre, cosa que es de rancio abolengo. Nuestra historia de la salvación hunde sus raíces en la misma eternidad. Lo que podemos decir que no somos recién llegados y que Cristo Jesús es antiguo Salvador nuestro. Que nuestra salvación se manifestó, la mía, hace 47 años. Sin embargo, la pensaron allá en la eternidad. No me diga que no es una delicia nuestra alma la manera como Judas nos escribe. Dice: a eso les escribo, a los que han sido santificados. Y el griego diría: a los que han sido purificados y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Que es como decir: escribo a los que son guardados, a los que son vigilados por Cristo. Les escribo a mis hermanos en quienes Dios tiene puestos sus ojos. Y yo digo, qué manera de darnos el saludo. Impresionante. Para mí, lo personal, es emocionante lo que Judas ha dicho. Y tengo que decirle, no hay duda, hermano Judas, qué manera tan gloriosa de saludar a los que creemos en Cristo de todos los siglos. Así es que nos vamos al versículo 3, donde nos dice: amados por la gran solicitud. Y nos dice: amados por la gran solicitud que tenía, la urgencia que tenía de escribiros. ¿De qué querías escribirnos, Judas? Dice: de nuestra común salvación. De nuestra común salvación. Sí, era el tema que estaba escribiéndoles. Era el tema que quería escribirles. Y en mi espíritu había una prisa, dice Judas, por escribir. Había un anhelo intenso que me movía a que escribiera y que lo hiciera lo más pronto posible. Da la idea de que Judas estaba escribiendo algo. Y le pregunto: ¿pero qué querías escribirnos? Y él dice: lo he dicho, quería escribirles acerca de eso que se conoce como la fe común. ¿Y qué cosa, mis hermanos, es la fe común de la que Santiago, de lo que Judas quería escribirnos? Bueno, quería escribirnos acerca de la gloriosa salvación, de la gloriosa experiencia de nuestra salvación que hemos tenido en Cristo el día cuando Él cambió nuestra vida. Y se dice que eso es común, porque es una experiencia que todo creyente que testifica salvación debe tenerla. Absolutamente todo creyente, todo el que testifique salvación, es porque tuvo una experiencia personal con Cristo que lo hizo una nueva criatura. A eso se le llama la fe común. No puede haber ningún hombre sobre la tierra que afirme que es salvo y que diga que no ha tenido esa experiencia. Si no la ha tenido, es porque no ha tenido un encuentro de salvación con Cristo. Pues a eso se le llama la fe común. Pues de eso nos estaba escribiendo, de eso quería escribirnos. Y no sé cuántas cosas nos hubiera dicho Judas si lo hubieran dejado que nos escribiera. Usted me dice luego: ¿no lo dejaron? ¿No nos lo dejaron? ¿Algo pasó? Él iba a escribirnos sobre esa fe común. Sin embargo, nos escribió otra cosa. Y entonces yo tengo que decirles a ustedes, a mi manera, mis hermanos, miren, Judas estaba escribiendo, pero el Espíritu Santo, que es el que inspira las Escrituras, la instruye, le dice que cancele lo que estaba escribiendo, que no dejara cierto de escribir, pero que tenía que escribir sobre otra cosa, porque había una cuestión que tenía prioridad sobre lo que él estaba escribiendo. Algo que no podía esperar. Le dijeron a Judas: esto tiene carácter de urgencia.
Y entonces podríamos preguntar, ¿cuál es la cosa tan urgente que el Espíritu de Dios te dijo que escribieras? Y Judas dice, escríbele, dice, sobre la defensa de la fe. ¿Por qué sobre la defensa? Mira, Judas, porque la apostasía está avanzando entre los creyentes. Judas, esto urge. Y yo creo que este es el mensaje, y sería el mensaje más urgente el día de hoy a esta generación. Una generación en la cual la apostasía está haciéndose presente de manera muy notoria y muy vigorosa, que solamente los neófitos no pueden distinguir. Judas, esto urge. Y yo le diría a Judas, escríbele a esta iglesia de estos días. Por eso dice en el versículo 3, mire lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la fe común. Pero aclara, pero me ha sido necesario escribiros. Le pusieron necesidad, le dijeron que escribiera otra cosa, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esta declaración es tan intensa, una fe dada una sola vez a los santos, lo que descalifica a aquellos novedosos de la fe que dicen que el Señor y que el Espíritu de Dios les ha estado revelando últimamente doctrinas que no habían sido jamás enseñadas. Una fe dada una vez por todas. No están dando nuevas doctrinas. Ah, que Judas, qué gran cosa nos has dicho, Judas. ¿Lo ve? Quería escribir sobre la fe común. Dice, pero me fue necesario que hablara de esto. El Espíritu Santo me cambió el tema de la carta. Y gracias a Dios, gracias porque el Espíritu Dios intervino para que escribiera estos 25 versículos llenos de contenido. Y les escribe a todos los creyentes de todos los tiempos que contiendan por la fe. Porque la fe estaba siendo infiltrada con doctrinas que parecían ser iguales, pero que eran un engaño. Pseudoevangelios, como se predica el día de hoy y se habla de pseudoevangelios. Pero lastimosamente, trágicamente, parece que hay una indolencia impresionante en el corazón de aquellos que deberían levantar la voz. Y es la misma urgencia el día de hoy. La fe debe ser atendida y defendida, pero con agilidad, mis hermanos. No con desgano o con indolencia. No pueden solamente ver pasar estas cosas que son una tragedia al alma. Por eso le he llamado el escrito urgente. Pero qué cosa, hermanos, es contender por la fe. En este tiempo de la conciliación, cuando se dice que hay que conciliar todo, que la doctrina divide, que no hay que discutirlo, que no hay que analizarlo. Imagínense Judas con esta carta diciéndonos que hay que contender eficazmente por la fe. Pues se diría que Judas está fuera de tiempo, y está fuera de moda, y está fuera de tono. Que debió escribir para otra generación, pero que esta no, porque esta ya no discute nada. Esta es conciliadora, esta concierta. Y otra cosa, contender por la fe. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con eso de contender por la fe? Porque la palabra fe tiene dos acepciones que usted tiene que aprendérselas, mi hermano. Judas está diciendo contender eficazmente por la fe. Pero, ¿qué nos está diciendo Judas de esta fe? ¿Cuál fe? Por eso dije, la palabra fe tiene dos acepciones o dos formas de entenderse. Una de ellas es lo que simplemente llamamos el acto de creer. Aquello de que si usted va a pedir sanidad, créale al Señor.
Eso es el acto, sencillamente creer es una de las acepciones de la fe. Pero la otra, de la que está hablando Judas, es otra cosa. Y usted me dirá, hermano Ramos, ¿qué otra cosa es eso de lo que se refiere Judas? Piénselo, lléveselo a su corazón. En eso que está hablando Judas se refiere al cuerpo de doctrinas que fueron establecidas por los apóstoles y que no pueden ser cambiadas, que no puede agregárseles nada y que no puede quitárseles nada. Por eso Pablo dijo que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Algunos dicen sí, pero los apóstoles de este tiempo pueden entregar nuevas doctrinas. Y yo le digo, perdóneme usted, pero aquellos eran los sumos apóstoles, la élite del apostolado, porque ellos dijeron, nosotros le oímos, nosotros le vimos, nosotros le miramos y nosotros lo palpamos. ¿Qué significa? Para palparlo significa que estamos cerquita de él. Y lo mismo, la misma apreciación, lo que decía Santiago, lo dijo Andrés de Jesús. Y lo que decía Pedro era lo mismo que decía Juan. Es decir, tuvieron una opinión. De allí nació el cuerpo de fe sobre la persona de Jesucristo. Y entonces dijo Juan en su primera carta, y entonces hubo comunión entre nosotros. Comunión entre ellos, ¿por qué? Porque tenían una doctrina común sobre Jesucristo. No se trata de que cada quien tenga su propia doctrina, no. Existe un principio de la fe común. De tal manera entonces que dice, para que tengan comunión con nosotros, dice Juan. Y yo le decía en su carta, cuando prediqué sobre eso, discúlpeme hermano Juan, pero ustedes murieron hace 2000 años, ¿cómo vamos a tener comunión con ustedes? Y Juan dijo, diciendo de Jesús lo mismo que nosotros decíamos. Y Juan agrega y dice que también nació comunión con el Padre. Yo le digo, ¿pero por qué con el Padre? Dice, porque resulta que lo que nosotros decíamos de su Hijo era también lo mismo que decía el Padre. Y entonces tuvimos el aval suyo. Y entonces de allí es que ellos escribieron sobre la persona de Jesús. Y allí es donde nace la doctrina sobre la persona de Jesucristo. Pues a este Juan le andaban desmintiendo los que habían venido al cristianismo después. Increíble, los atrevidos. Y Judas dice, pues esa fe común está siendo minada. La están cambiando, le están agregando de manera muy sutil, que parece que es lo mismo, pero que no es lo mismo. Como dije acerca de que Jesucristo no había venido en carne, negando con ello la encarnación. Y una cosa así, ahí le va, no puede ser tolerada por los creyentes de ninguna generación, en ningún lugar, ni en su más mínimo detalle. Esa es la cuestión. Tiene que levantarse este tiempo. Quienes defiendan la fe eficazmente contiendan por ella. Y si nosotros recibimos la doctrina del Evangelio que nos dio salvación, es porque los que estuvieron atrás de nosotros, las generaciones pasadas, los ministros, los predicadores, los enseñadores del antiguo tiempo de nuestra generación, ellos la defendieron y no permitieron jamás que le cambiaran absolutamente nada. No toleraron ningún cambio. Por eso a usted y a mí nos llegó el Evangelio en toda su pureza. Y ese Evangelio en su pureza es el único que da salvación. Un Evangelio cambiado y distorsionado no produce salvación. Alabado sea Dios. Pero usted y yo en esta generación tenemos la obligación
formal de entregarlo a la siguiente generación, la que viene después de nosotros, entregárselos en toda su pureza. Pero si somos indolentes, si no reaccionamos con agilidad, las siguientes generaciones se quedarán con un evangelio que no sea el evangelio en sus manos. Y qué lamentable reclamo habríamos de recibir en la presencia del mismo Señor Jesús. La sangre de ningún creyente o de ninguna persona debe estar ahí en nuestras manos. Por eso le digo que la defensa de la fe es algo que tiene que hacerse con agilidad, no en la indolencia. Y el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es la forma como trabajan? Van a los hogares y ante esa amenaza Judas exhorta a los creyentes y les dice: hay que contender ardientemente por la fe. Eficazmente hay que contender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y vuelvo a decirle, dada una vez, claro que sí. Lo que descalifica y cancela que nos estén diciendo que ahora el Señor ya les dio una nueva revelación. Categórico le digo a la iglesia de Jesucristo: no acepte esas versiones, porque la fe no están dándola, ya la dieron una sola vez por todas. Pero ¿qué es contender por la fe? La palabra griega significa razonamiento, una discusión razonada, una discusión inteligente. No es una discusión a gritos, ni lleno de coraje. Judas exige a los creyentes a no ser indiferentes, a hacer defensa de la fe. Quizá a usted no le toque hacer defensa allá en la palestra, en lo público. Pero si usted hace la defensa allí donde está usted, con usted mismo, y luego hace la defensa en su propia iglesia, estaremos más que servidos. Estará usted cuidando su propio espacio. Haga esa defensa, luche por la fe. Rechace a los que introducen desviaciones, aunque se llamen los famosos de estos días. Aunque tenga semejanza por la fe, pero la fe ya fue establecida y no hay cambio en ella. Y en ese tiempo se lanzaban ya ataques sutiles. Usted dirá, ¿cómo cuáles cosas, hermano Ramos, pueden ser agresiones a la fe el día de hoy? Se lo voy a mencionar en breve algunas, como por ejemplo la inspiración de las Escrituras. Hay quienes afirman que no todas partes de la Escritura es inspirada. Y eso es cosa de este tiempo. Y afirmamos en Cristo que no hay ninguna parte de las Escrituras que no sea inspirada. Dijo Pablo, porque toda Escritura es inspirada divinamente y útil para corregir, útil para construir al hombre de Dios para que sea perfecto. Es decir, que el Espíritu Santo intervino, escogió no solo lo que iba a decir, sino el cómo se iba a decir, y aún más, escogió cada palabra en particular. Porque cambiar una sola palabra cambia todo el concepto, y eso cambia la doctrina. De allí el riesgo de cada nueva versión de las Escrituras, que algunos me han dicho, hermano, pero no hay problema, acá abajo hay una aclaración de letra chiquita. Y yo le digo, sí, esa letra chiquita que ponen como aclaratoria es como la que se pone en los contratos chapuceros. Y la siguiente generación no se habrá dado cuenta que allí había una aclaración, porque lo habrán de quitar la siguiente generación. Otra gran doctrina que siempre ha sido atacada es la inerrancia de las Escrituras. Es decir, que en la Escritura no hay error. Pues si hubiera error en alguna de sus partes, yo pregunto, ¿cuál sería confiable? Ninguna. Absolutamente. Y Dios no comete errores. Por eso
Si la Escritura dice alguna cosa, usted puede tomarse de ella, diciendo esto es confiable porque Dios lo ha dicho y la Escritura no tiene absolutamente errores. Pues si así fuera que hubiera errores, yo le pregunto, ¿qué de todas las promesas que tenemos en ellas? Absolutamente no podríamos tener seguridad. Y si logran meter en el corazón de la gente que la Escritura tiene errores, usted se queda con las manos vacías. Pero gloria a Dios, que sabemos que la Escritura inspirada divinamente, no miente, no tiene errores, y las promesas que tenemos se van a cumplir. Y dele un aplauso al Señor en su corazón por esta palabra que nos ha entregado. Sin embargo, conviene establecer que al decir Judas que se contenda por la fe, no implica que lo haga con ira. No, con fervor, ardientemente. Ha de contender el creyente, dijo alguien, sin llegar a ser contencioso, y testificar sin arruinar su testimonio. Que sea una defensa durísima, sí, pero con toda mansedumbre. Cuando haga defensa de la fe, que usted no se quede incitado de ira ni molesto, porque eso no es útil en la defensa de la fe. Arruina su propio testimonio. Sea usted bondadosamente inflexible como el acero. Y la última cláusula del versículo 3 es significativa, pues dice, la fe dada una vez a los santos. Y en griego se dice, no dada una vez, sino de una vez por todas. Y quiero que la escuche de nuevo. La fe fue dada una vez por todas. Y eso descalifica a los novedosos de la fe que nos visitan, que llegan y vienen diciéndonos que Dios les ha dado una nueva revelación. El cuerpo de la doctrina está completo. No le quiten, no le agreguen, no le compongan, no le hagan torceduras vistosas. Eso es lo que sucede en esta generación, en la iglesia de este tiempo. Por eso que apropiada es esta carta en la que estamos apenas entrando. Empieza a coger fuerza la apostasía, mis hermanos en Cristo. El abandono de la fe, la deserción de la doctrina, empieza a asomar sobre la tierra, sobre la iglesia. Pero déjeme decirle algo, hermano, alégrese, porque la Escritura dice que el abandono de la fe y la apostasía es la señal de que Jesús ya viene por la iglesia. Alabado sea Dios. Grande cosa. Jesús viene por la iglesia, y Pablo dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, en la medida que la apostasía se crece, en esa medida Jesús se acerca, y pronto, dice Pablo, que con el mismo Señor, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos trasladados si estamos vivos. Yo quiero que usted diga, debemos hacer esto que Judas dice, defensa de la fe. Una operación encubierta, dijo Judas, se está llevando, que en griego significa alojarse clandestinamente, sigilosos, y tienen resultados porque esta generación no conoce la doctrina. Por lo tanto, cualquier cosa de la mentira puede prosperar. Es tiempo de que se enseñe de nuevo la doctrina en la iglesia de Jesucristo, que se retomen estas cuestiones, y le garantizo que la iglesia se establece de nuevo. Entonces Judas exhibe su manera de hacerle entrar a la iglesia. Era un movimiento de intriga y engaño, hombres que se hacían pasar por hombres de Dios, de tal manera que Judas hace un contraste, donde el versículo 1 nos llama creyentes como llamados, y de estos otros dice, también ellos estaban señalados desde la eternidad para esta perdición. Así que es tiempo, abra sus ojos, despierte a esta verdad.